ya conocemos todo de Margarita. ¿No? Ya Casi todo. conocemos Ah, demasiadas casi intimidades todo. de Margarita. Bueno, nos quedamos en punta Sí. en la historia, en la parte de la historia en la que llegas a Bogotá sin tus padres, llegas a donde los tíos, donde los primos, te abren las puertas, entras a la Universidad Javeriana y empiezas a meterte en los medios incluso antes de comenzar las prácticas. Ah, Sí. desde que estudiaba ya empezaste a meterte. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues nada, unos años de universidad muy bonitos, conocí ahí como Jovencita. claro, muy chiquita y además de Niña. provincia, entonces es un golpe fuerte ¿Y ahí. no te molestaban en Claro, la universidad por ser de claro. provincia? ¿Sí? Claro. Había bullying, había cositas. No, bullying no, pero digamos que sí, siempre lo molestan a uno mucho en mi Comentarios. pueblo, no sé qué, ta. Y Si supieran cómo está Jair en este momento, está No, yo arropadito. estoy entretenido. háganle acá. una tomita para que lo vean. Y entonces, nada, conocí grandes amigos de la vida. Ahí está sonando Fito, que era Ay, como pero- los Era la banda años. sonora de Era ese tu momento. banda Claro, sonora, la banda claro. sonora de la universidad, Fito, Soda Stereo, esas cosas del rock en español. Y ya cuando tenía como 18 años, en realidad seguía siendo muy chiquita y en relación con algunos otros compañeros había una diferencia grande. Y ahí hubo una posibilidad de empezar a hacer prácticas en TV Hoy y ahí empecé a ir como asistente, ¿no? No era una práctica oficial como las de hoy, de las que convienen en las universidades y eso, no, Las era, pasantías. sí, no, empecé a ir, me dejaron ¿Y qué hacías? ¿Qué funciones te asignaban ahí? entonces, mientras tanto? ese era un noticiero de fin de semana y yo iba y estuve yendo como por 2 años, pues nada, Sin sin, que me paga. pagaran, Ad sin honorem. nada, ad honorem. Veo la años. experiencia. Y ya empecé a vale aprender, más. claro, y entonces empecé ayudando a don Aris Fogel, que también... Aris Vogel. TV hoy. Sí. Aris Vogel. Tenía una voz así medio alemana. Claro. Claro. Y era sí, tenía familia alemana, de hecho. Entonces, para mí era como una leyenda y él fue adorado, él era el director del noticiero y hacía la sección internacional. Y él era una leyenda ya para esa época porque había hecho un programa en el que entrevistaban a Arafat, creo que se llamaba, yo no me acuerdo, reportero o algo así, con Andrés Pastrana y ellos habían hecho muchas cosas importantes en noticias internacionales. Y yo empecé a cortar cables y a leer cables. Por aquí porque el viento está jugando una mala Sí, pasada. aquí. Por aquí también Yo el viento. empecé a revisar todos los cables que llegaban en ese tiempo en Telex, se imprimían, o sea, eran unos rollos interminables de El tiras Telex. de cables, de noticias, y revisar y seleccionar lo más importante y entregarle a él para ayudarle a hacer su sección. Eso te empezó a llamar la atención entonces, la Sí. parte internacional, Sí. estaba Aris Vogel ahí, el Teles, la cosa, porque había muchas opciones, deportes, farándula, noticias nacionales, pero te enganchó eso de una de entrada. Sí, me fue enganchando. Yo yo sé claramente que yo nunca iba a hacer deportes y eso porque nunca sentí como una afinidad ni un interés, ni tampoco entretenimiento, no era como mi área de interés, sí. pero sí había podido ser política o economía o Y cualquier también otra. participaste de secciones de ciencia, de tecnología, llegaste a manejar corresponsales con solo 18 añitos. Tremenda responsabilidad, Sí. qué madurez. Sí, cuando me gradué, ya para entonces, pues TVO me contrató y ahí empecé, sí, era jefe de corresponsales, coordinando ya un equipo. Bueno, Era muy joven. La parte de salir del país, ¿en qué momento llega? ¿A quién se le ocurre? ¿Fue una idea tuya o de tus jefes que dijeron, mira, esta niña jovencita, mandémosla a la aventura por allá? ¿Cómo fue eso? No, eso era como algo que estaba en mi plan de vida, era una cosa que anhelaba, que quería, y ya para entonces había salido TVO y había pasado por otro noticiero que se llamaba En Vivo En Vivo, pues. Ese era un Primero era magazine. de la mañana, sí, un magazine Claro. matutino, cuando empezó la televisión en la mañana. Y luego ese En Vivo se convirtió en un noticiero de 9:30 de la noche. En vivo era el de Darío El de Restrepo y Adrián Javier Arango. y Javier Y Ayala. Javier Ayala. Sí. Entonces, con ellos estuve también ahí como varios años y ahí entré a hacer política. Ahí. Entraste a manejar la prensa de la Presidencia de la República en el gobierno de Pastrana. De Pastrana, sí, pero porque había hecho política, había cubierto había habido elecciones, entonces la candidatura presidencial de Andrés Pastrana, bueno, los viajes, la campaña, todo. Y después pasé a la presidencia, a trabajar en la Secretaría de Prensa, en el equipo de prensa, a trabajar ahí con el presidente. Había visualizado irte del país, Y- como parte de tu sueño. Y ahí, entonces,
Vi una vez una noticia de que la agencia EFE había convocado el primer máster de periodismo de agencia, lo acaban de crear y estaban estrenando el programa con la Universidad Rey Juan Carlos y ahí mismo apliqué y obtuve el cupo y eso y me fui para Madrid. ¿Por cuánto 2 años. tiempo estuviste antes de regresar y vincularte a Caracol en una primera oportunidad? 2 años. Estuve allí y era como un máster también de periodismo internacional. Pues porque las agencias de noticias se especializan en eso, manejo de información internacional. Y pues nada, fue una etapa súper bonita y esa etapa tenía también una fase práctica, entonces estuve en la delegación de EFE en Santiago de Chile, como por 3 meses larguitos, terminando, haciendo ya como en el terreno periodismo de agencia. Y ahí volví a Colombia y ahí entré a Caracol. ¿Y por qué te regresas? ¿Te picaba la tierrita? ¿Extrañabas algo? ¿O te habían hecho una propuesta estando en España para que volvieras a Colombia? No, yo no me había ido como para quedarme a vivir afuera, era un proyecto de ir a estudiar. Y en ese momento en España estaba empezando la crisis y yo sí vi que las opciones laborales eran absolutamente inexistentes para los extranjeros. Entonces, pues en periodismo, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí no voy a conseguir trabajo. Y también se sumaron unas circunstancias familiares, yo había estado 2 años fuera y había sido como difícil para mis papás también esa distancia y entonces como que dije, bueno, ya es momento de volver. Y llegué a buscar trabajo, pero no tenía como una oferta ni nada. Pero llegó otra Margarita, porque esa niña de Timaná vino a Bogotá. Estuviste haciendo como todas unas etapas muy lógicas, muy coherentes, y llegaste cargada de experiencias, de otros mundos, de otras visiones del periodismo.